Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Sean todos bienvenidos al desarrollo de nuestra semana, culminación de nuestra semana número 3. En ese sentido, vamos a dar inicio a referirnos a un tema que guarda relación con el de la sesión anterior respecto a los principales principios en el derecho civil, ¿no? En este apartado estudiaremos principalmente las instituciones o categorías que reconocen estos principios del derecho civil, vinculándolos al aspecto de contenido patrimonial y de contenido extrapatrimonial. Identificaremos, por ejemplo, los derechos reales, los derechos de crédito, los derechos personalísimos, entre otros, que constituyen el centro o el núcleo principal de cada uno de estos libros del Código Civil, ¿bien? Que complementan, desde luego, a los principios que estuvimos examinando en la sesión anterior de autonomía de la voluntad, de libertad contractual, de buena fe, principio de igualdad, de justicia, de equidad, proscripción del abuso del derecho, entre otros principios, conforme habíamos mencionado en la sesión anterior. Bien, entonces vamos a dar inicio saludando a cada uno de los participantes en esta sesión, ¿correcto? Que se están dando cita. Esperemos que en el transcurso de los minutos puedan intervenir o participar mayores estudiantes. Bien, tengo una lista aproximadamente de 70 y siempre participan en la sesión de manera sincrónica un promedio de 35 o 40 alumnos. Bien. En este momento, la presentación nos señala como parte de la motivación lo siguiente. A diario recibimos noticias buenas o malas. Algunas de ellas han sido motivo de gran alegría, por eso las recordamos con mucho más nitidez. ¿Voluntarios o voluntarias que les gustaría compartir buenas noticias? ¿Hay algún voluntario que le gustaría compartir alguna noticia? Se nos pide la consigna, buenas noches, Aldo, buenas noches, Giancarlo. Se nos pide la consigna que sean buenas noticias, ¿no? Pueden ser personales, pueden ser del entorno nacional, local, incluso podría darse hasta en el ámbito internacional. Bien, ¿algún voluntario que quisiera transmitir alguna noticia? ¿Algún hecho noticioso? Muy bien, Aldo, te escuchamos, gracias. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches todos. Bueno, quiero compartirles, pues creo que es coyuntura internacional, pero salió en la noticia local acá, el lugar donde yo radico, que Petroperú sacó un informe que ha bajado el precio del combustible. ¿Ya? Entonces, pero haciendo un análisis, bueno, de cierta manera, céntimos que lo han bajado, pucha, no sé en qué manera nos favorece, ¿no? Bueno, esa es una noticia local. Creo que sí salió a nivel nacional también la noticia, ¿no? Pero acá a nivel local nadie está con algarabía, alegre, ¿no? Por esa noticia, porque son como unos 30 céntimos que le han bajado el combustible. ¿Quién se va a alegrar con eso? Claro, Bueno, efectivamente, pero es una Aldo. buena noticia, que algo lo han bajado, ¿no? Algo. Claro. No, y aquí debería Ahora tener también. es como siempre estoy pendiente también de una noticia internacional, que es la guerra de Medio Oriente, ¿no? Bueno, no es buena noticia. En ese caso, una buena noticia internacional es el retorno del módulo Orión, del cohete Artemis Claro. 2, que va a regresar o ya ha regresado, creo, de la Luna a la Tierra. Muy bien, Aldo, muchísimas gracias por las noticias, efectivamente, ¿no? Y ahí, en la primera noticia que usted ha indicado, debe haber una posición por parte del Estado a través de los órganos de control para verificar que efectivamente se cumple la disposición de reducción, porque en algunos casos se ha mantenido en todo caso, o como dice usted, ha habido una reducción casi intrascendente o no significante en ese sentido, ¿no? Entonces, también hay una situación de especulación que se mantiene e incluso frente a esta situación, los incrementos de pasajes se ha evidenciado y ya se quedó de manera permanente en algunas ciudades. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna buena noticia? De repente ya definieron su voto para este día domingo, ya estudiaron a todos los candidatos, ya leyeron sus hojas de vida, etcétera. Giancarlo, te escuchamos.
Sí, 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 más que todo una buena noticia personal, ¿no? Voy a pecar de un poco de egoísta. Ya me he terminado de leer la Constitución política, ¿no? Así que para mí esa es una excelente noticia porque ahora voy a poder hablar y debatir con una persona sobre los cambios de la Constitución o ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, y te habrás dado cuenta dentro de la lectura que has hecho integral de la Constitución que el gran poder va a tener la Cámara de Senadores, ¿no? Dentro del ámbito legislativo, ¿no? Va a tener la capacidad casi decisoria. La Cámara de Diputados va a ser como una mesa aparte, va a proponer todo, pero quien va a definir, ¿no? En términos numéricos y en términos de poder es la Cámara de Senadores. Y nuestro sistema actualmente de ser presidencialista, no necesariamente puro, pero presidencialista, ha pasado con el diseño de la reforma que ha habido en el aspecto político, ha pasado a ser casi un sistema parlamentarista. Entonces, al final, ¿quién va a tener el peso? Lo decíamos nosotros en estos años, es el Congreso, pero ahora el Congreso personificado en 60 personas que van a ser los senadores, ¿no? Entonces, saber a quién vamos a dar ese voto en el Senado va a ser muy importante porque al final parece que la investidura presidencial es casi una figura decorativa, ¿no? Porque la cláusula de incapacidad lo pueden sacar en cualquier momento si se cuenta con los votos. Entonces, debemos pensar o reflexionar a quién depositamos nuestra confianza para la Cámara de Senadores, que va a ser el órgano deliberante principalmente en ese sentido. Está bien, te felicito, Giancarlo, por lo que nos has manifestado la lectura. Debe ser una lectura obligatoria no solo para el estudiante de Derecho, sino para todo ciudadano, ¿no? Porque es la carta que nos sustenta nuestros derechos fundamentales y actúa como límite de la arbitrariedad frente a los poderes del Estado, de ser el caso. Muy bien. Bien, ¿tenemos alguna duda de la clase anterior? En la clase anterior tratamos de los principios, generaron supuestos hipotéticos en donde se evidenciaba determinados principios, preferentemente fue el principio de autonomía de la voluntad, libertad contractual, abuso en el ejercicio del derecho, la proscripción, el que se materializó, ¿no? En sus ejemplos prácticos. ¿Qué podemos decir de alguno de esos principios? ¿Qué podemos manifestar respecto a los principios? ¿Alguien que quiera participar? Muy bien, Edmundo, te escuchamos. Te podemos decir de la clase anterior. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos los compañeros y mi felicitación al compañero que acaba de comentar que ha terminado la Constitución. Bueno, lo que yo tendría que decir por mi cuenta es tarea pendiente. Sí, se tocó los principios en el derecho civil, ¿no? Y los principios básicamente son como una especie de norma que va a permitir o que va, claro, que va a permitir o que va a ayudar a la creación de, valga la redundancia, leyes y normas jurídicas. Se tocaron una serie de principios entre las que solamente quisiera rescatar algunas, porque desde mi perspectiva todas tienen vital importancia, pero hay que quedarnos con algunas por cuestiones pedagógicas. Yo me quedo con entre el principio de buena fe, ¿no? Que es muy importante para quienes practican el derecho, también es muy importante al interior de la gestión pública, porque nos va a permitir entender que tenemos un deber, el deber de actuar de acuerdo al debe ser. Eh, También quisiera comentar el tema de la prohibición del abuso del derecho, muy importante. Un compañero que me ha acompañado en los siglos anteriores, me parece que hizo el supuesto hipotético sobre este caso, lo explicó muy bien y básicamente es el ejercicio del derecho que debe ser legítimo y este derecho al tenerlo o al manifestarlo una persona, no lo puede utilizar para infringir un daño hacia otra.
Y finalmente, lo que también me pareció de ¿Qué tantos dijiste? principios muy Muy importante, bien. ¿Qué el dijiste? tema de la irretroactividad, ¿no? Porque bien se conoce que todas las normas, todas las leyes tienen validez del momento de su promulgación o de su publicación en el peruano hacia adelante, salvo en materia penal. Eso era lo que quería comentar, doctor. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos a su compañero por su aporte, desde luego, y por favor a todos los participantes mantener sus audios en silencio, salvo que deseen intervenir para no perjudicar ni la intervención ni, desde luego, escuchar ruidos que incomoden al participante y al aula, ¿correcto? Continuamos entonces. ¿Qué son las instituciones del derecho civil? Nuestro curso se denomina instituciones. ¿A qué nos referimos? ¿Qué son estas instituciones como un concepto jurídico? Alguien que desee participar, recordando ciertamente que nuestro Código Civil vigente tiene 10 libros y cada uno de esos libros reconoce figuras jurídicas, categorías y otras al nivel de instituciones. Juan Augusto, ¿qué podemos decir acerca de esta pregunta? Sí, profesora, buenas noches Buenas compañeros. noches. Para comentar, sí que las instituciones del derecho civil son, son aquellos principios o fundamentos, ¿no? Que regulan las regulaciones entre los particulares, ¿no? Ya entre ellas tenemos, por ejemplo, las personas, los contratos, ¿no? El matrimonio y otras instituciones más que son importantes para que nos ayuden a regular, ¿no? Bien el tema del sistema jurídico, ¿no? Gracias, profe. Excelente, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Giancarlo, también te escuchamos. Sí, solo para complementar una institución que usted hizo hincapié en la anterior clase, ¿no? Sobre el tema de derechos reales, que son los derechos de propiedad y que conllevan a todo eso, ¿no? Ya, muy bien, efectivamente, ¿no? Los derechos reales, por ejemplo, en el libro 5 tenemos la propiedad, la posesión, la hipoteca, el usufructo, son allí instituciones del derecho civil. Porque, por ejemplo, como institución, el delito de homicidio no lo vas a encontrar dentro del derecho civil, lo vas a encontrar dentro del derecho penal, o el antejuicio político, o, por ejemplo, la división de poderes, lo vas a encontrar en el derecho constitucional, la definición de tributo, de árbitros, lo vas a encontrar en el Código Tributario. Entonces, se refiere a todas esas categorías o figuras jurídicas que son de conocimiento, de estudio y de análisis por parte del derecho civil. Muy bien. ¿Alguien más que quería intervenir? Parece que levantó la mano. Yolanda, efectivamente, Yolanda, si le había registrado su participación. Yolanda, ¿puedes comentarnos al respecto? Buenas noches. Sí, respecto a las instituciones del derecho civil, pues estas no solo son normas aisladas, sino son estructuras jurídicas completas, ¿no? Que ordenan una materia específica dentro del derecho civil. Es lo que podría acotar. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. ¿Y qué instituciones del derecho civil conoces? Aparte de lo que nos ha mencionado su compañero Giancarlo, ¿alguna otra institución? El matrimonio. Excelente, ¿no? El matrimonio. ¿Y dónde lo encontramos el matrimonio? ¿En qué libro del Código Civil? ¿En qué libro? También. Se recuerda que son 10 libros. En el libro 3, En que el, es de en el Derecho libro de de la Familia, familia, ¿no? de la Ujú. familia. En el libro 3, muy bien, libro 3. Excelente. Si yo les digo sobre los testamentos, la categoría, digo, es una institución jurídica, el testamento, ciertamente, ¿en qué libro lo encontraremos? El libro 4 de En el libro sucesiones. 4 de Derecho de Sucesiones. Muy bien, Freddy, muy bien. Efectivamente, ¿no? Entonces, si yo les hablo del contrato de arrendamiento, ¿en qué libro lo vamos a encontrar? El contrato de arrendamiento, el contrato de compra-venta, el contrato de préstamo dinerario. ¿En qué libro lo vamos a encontrar? Recuerden nuestras primeras clases en este. Libro 2, acto jurídico. No, los contratos los vamos a encontrar en el libro de Mm. fuentes de las obligaciones. En el libro El 6. libro, en el libro 6, Sí, no, el libro libro 7. 6, ¿no? Sí, 7, porque sí. el sexto son las obligaciones.
Recuerden El ustedes el libro, libro 1, personas. Libro 2, acto jurídico. Libro 3, familia. Libro 4, asociaciones. Libro 5, derechos reales. Libro 6, las obligaciones de dar, hacer, no hacer. Libro 7, fuentes de las obligaciones, que comprende la parte general de contratos y la parte especial. Desde el 1528 para adelante, la parte especial de contratos, definiendo ahí las obligaciones, el concepto, los derechos de las partes que intervienen en distintos tipos de contratos, y entre ellos la compraventa en el 1528, 1666 el contrato de arrendamiento, y así sucesivamente, más de 15 contratos enumerados en el libro 7 de fuentes de las obligaciones. Es por eso importante la sistemática. Recuerden ustedes que la codificación ayuda a sistematizar, a ubicar rápidamente el articulado, etcétera, ¿no? Para no perder tiempo en otros artículos. Si yo les hablo de la categoría de em, eh, por ejemplo, ¿no? La categoría de acción pauliana, ¿en dónde la vamos a ubicar? Esa categoría, esa institución del derecho civil, acción pauliana, en el libro 2 de acto jurídico, por ejemplo, ¿no? Entonces, o la muerte, la categoría de la muerte, principalmente en el libro 1 y posteriormente en el libro 4 para transmisión sucesoria. O si les hablo de la institución del parentesco, y así como nos dijo su compañero matrimonio, también se me ocurre decirles unión de hecho. La patria potestad, etcétera, lo vamos a encontrar en el libro 3 de Derecho de Familia. Y si hablamos del principio de publicidad registral, del principio de legitimación de los asientos registrales, etcétera, lo encontramos en el libro 8 de Registros Públicos. Bien, entonces y esto donde lo advertimos, desde el propio índice de cada uno de los libros. La utilidad. El estudiante tomará conocimientos sobre las instituciones del derecho civil y sobre los derechos patrimoniales y no patrimoniales en el derecho civil, conocimiento que le servirá para la clase y a lo largo de su carrera profesional. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante describe las instituciones del derecho civil y los derechos patrimoniales y no patrimoniales de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Nos vamos a abocar a identificar que nuestro Código Civil tiene un contenido económico y también tiene un contenido no económico o patrimonial o no patrimonial. Las principales instituciones del derecho civil las vamos a encontrar consignadas en el ordenamiento, en el derecho sustantivo, que es nuestro Código Civil, y la clásica distinción hace la referencia entre derechos de contenido económico, como serán por excelencia los derechos reales o los actos jurídicos en la mayoría de los casos, las obligaciones, los contratos, y habrá un contenido no patrimonial que se subyace a los derechos de la persona, a los derechos de familia, de ser el caso, al derecho sucesorio con respecto al tratamiento de la muerte. ¿Qué son las instituciones del derecho civil? Las instituciones del derecho civil son principios y fundamentos que regulan las relaciones entre particulares, como las personas, el matrimonio, los bienes, las sucesiones, las obligaciones, los contratos, el acto jurídico, etc. Estas instituciones son las que estructuran la vida jurídica civil y establecen cómo deben regir las relaciones entre individuos. ¿Las instituciones en el derecho civil serán importantes? ¿Qué creen ustedes? ¿Son importantes las instituciones en el derecho civil? ¿Qué piensan al respecto? ¿Serán importantes estudiarlas? ¿Serán importantes aplicarlas? Giancarlo, ¿qué puedes decir al respecto? Sí, o sea, expresamente sí, ¿no? Ya que nos permiten tener un mejor ordenamiento jurídico y reconocer, por ejemplo, si estoy en un caso o en un tema, en una casuística, hacia qué libro poder ir y poder defenderme y ver todos los principios propiamente dichos, ¿no? Es sumamente importante. Claro, sí es sumamente importante porque nos va a ayudar, desde luego, como dice primero, a escuchar el problema, el litigio, determinar si está en conflicto determinados derechos de contenido civil y en esa medida ubicarlo a través de la norma, ubicarlo de forma rápida, pronta, sabiendo dónde está su contenido, dónde están las acciones que se deben ejercitar, entre otras, dependiendo de la naturaleza del derecho. Derek, ¿qué podemos decir al respecto frente a esta pregunta? Sí, maestra, creo que el hecho de tener las instituciones permite tener una organización pertinente y para darle una acción coherente al momento de generar absolver, digamos, algún problema, ¿no? Y de alguna u otra manera también genera
proceso efectivo de aplicar la normativa, ¿no? Creo que el ordenamiento es importante porque de esa manera vas a generar la respuesta pertinente hacia el determinado caso, ¿no? Y esto también conlleva a un proceso de relación, ¿no? De garantizar la seguridad jurídica en las personas, ¿no? Ese es un proceso. Muy bien, excelente. Gracias. Y Cristian, contigo finalizamos esta primera parte. ¿Puedes indicarnos? Sí, doctora, buenas noches, compañero con Noches. vos. Eh, con respecto a la pregunta, ¿por qué es importante o por qué debería de ser importante, no? Es obvio, ¿no? La pregunta mismo es, claro que es importante porque te permite conocer a detalle cada libro, cada tema, cada artículo, cada código, ¿no? Y para que eso tú puedas entender o si te viene o por ejemplo, que tengas un caso, ¿no? Puedas escuchar a un cliente de acuerdo a lo que escucha, de acuerdo a lo que la persona te dice, tú puedas ver el problema y hacia qué libro o hacia qué artículo ver, ¿no? Qué tema tú puedes tocar para que tú puedas solucionarlo, porque si no sabes, no conoces, no se puede ir hacia ningún lado, ¿no? Te puedes quedar estancado, pero si les entiendes, comprendes, tú te guías hacia el camino correcto, ¿no? Eso sería mi respuesta. Gracias. Claro, y algo muy importante, recordemos que en la naturaleza jurídica el derecho civil es un derecho estrictamente privado que regula las relaciones entre los particulares y en esa medida conocer las instituciones nos va a permitir, ¿no?, de que estas relaciones jurídicas se desarrollen dentro de la licitud, dentro de los intereses de la autorregulación que estas particulares pueden establecer sin contravenir la ley, sin contravenir normas imperativas, sin contravenir las buenas costumbres, la buena fe o que su conducta sea abusiva del derecho. Entonces, es importante conocer estas instituciones no solamente para el marco normativo, el marco legal, jurisprudencial o doctrinario, sino para que, porque son la razón de ser del derecho civil. Sin estas instituciones o sin esta regulación prevista en esas instituciones, no habría derecho civil. Entonces, el derecho civil estudia estas instituciones. Carol, te escuchamos. Buenas noches. Sí, doctora, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Ya, bueno, sí, respecto sobre la pregunta que tocaban el tema sobre las instituciones del derecho civil, si son importantes, bueno, en este caso sí vienen a ser importantes, toda vez que son fundamentales, ¿no? Porque estructuran y organizan más que todo las relaciones jurídicas, ¿no? Básicas en la sociedad, tales como garantiza la seguridad, sobre todo la justicia en la vida cotidiana, y bueno, sin ellas el derecho civil sería un conjunto de normas sin órdenes y ni coherencia, ¿no? Entonces, básicamente, las instituciones del derecho civil sí son importantes, ¿no? Y muy aparte de importantes, son esenciales, toda vez de que se sabe que organizan la vida jurídica, garantizan seguridad y justicia en las relaciones privadas y también se adapta a los cambios sociales para seguir siendo relevante. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Muy bien. Diana, entonces olvidamos esta primera parte para poder continuar con la sesión. Diana, te escuchamos, tu aporte. Sí, claro, docente, buenas noches. Bueno, en Bien. realidad, bueno, frente a la pregunta, creo que es muy importante, ¿no? Las instituciones dentro del derecho civil, porque usualmente estos te permiten, más que todo, actúan como, en este caso, son pilares fundamentales que llegan a dar orden y seguridad a nuestra vida diaria. Y algo puntual, en este caso, si hablamos, pues, ¿no? De un ejemplo, un contrato, en este caso, sin institución, sin instituciones, esto solamente sería una promesa o sin que nadie en este caso lo obligue a cumplirla, ¿no? Y en este caso, para mí, bueno, en realidad, frente a la pregunta, estos son esenciales, ¿no? Estas instituciones. Excelente, muy bien, gracias. Entonces sí, hemos coincidido todos en esa respuesta, que era casi, ¿no?, una respuesta ya sugerida, dada la importancia de estas figuras dentro del derecho civil. Sí, porque las instituciones son los pilares fundamentales que estructuran las relaciones entre particulares y dan sentido a la vida jurídica civil. Imaginemos que no está regulada el matrimonio, que no está regulada la convivencia. Cualquier persona podría decir soy conviviente con un día o con una semana de convivencia.
El código establece, o por ejemplo, relaciones del mismo sexo que se consideren convivencia desde el punto de vista del Código Civil, sabemos que no es posible porque la convivencia, la unión de hecho, es la unión voluntaria entre un varón y una mujer. Entonces no podía regularse o no podría establecerse reglas claras, derechos o deberes si es que esas no se encuentran previstas en el Código Civil. ¿Qué instituciones encontramos en el derecho civil? En el derecho civil encontramos instituciones como las personas, libro 1, el matrimonio, en el libro 3 de familia, la adopción, libro 3, parentesco, de igual manera, los bienes, libro 5, derechos reales, que es estrictamente económico. Un bien tiene un contenido económico. Las sucesiones, que es apertura a través del artículo 660 con la muerte y la transmisión sucesoria, herederos, régimen intestado, régimen testamentario, clases de testamento, inmunidad, desheredación, etc. Las obligaciones, contenido económico, obligación de dar, de hacer, de no hacer. Los contratos, ustedes cuando la sesión pasada generaron muchos supuestos hipotéticos de contratos frente a incumplimientos, etcétera, veíamos la naturaleza económica, porque los contratos están ahí para satisfacer necesidades y cumplir fines sociales, pero fines sociales que también responden a intereses económicos. Estas instituciones regulan las relaciones entre particulares y son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Y aquí podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, esta casa. ¿No? La casa. La casa es un bien mueble o inmueble. Un bien mueble, ciertamente, correcto, es un bien mueble, no, un bien inmueble. Inmueble. Una casa Inmueble, es un bien profesora, inmueble, doctora. Muy bien, porque quería no ver si se puede estaban, trasladar. efectivamente, si estaban atentos. Bueno, eso de trasladar es un concepto, porque es claro, la clásica diferenciación es que los bienes muebles son trasladables, movibles, etcétera, y los inmuebles son fijos. Bien, pero a veces ese concepto se rompe. Las naves y aeronaves en nuestro Código Civil son consideradas bienes inmuebles. 885 y 886 de nuestro Código Civil. Entonces, a veces por ficción legal se aplica el concepto base, que es el que manejamos todos con respecto a la movilidad de transporte, pero puede suceder. Entonces, en la casa es un bien inmueble de carácter económico. No interesa si es una casa en piso, dos pisos, o porque tiene una significancia económica. Se entiende que mayor extensión, mayor construcción tendrá mayor valor. Una zona de tipo A o una zona de tipo C, pero tiene un contenido económico. De igual manera, aquí vemos un vehículo. ¿El vehículo que es un bien mueble o inmueble? Mueble. Mueble, muy bien. También tiene un contenido económico. Si es nuevo, no, tendrá un contenido mucho mayor que si es usado, si tiene algún kilometraje, si realmente sufrió una avería, etcétera. Aquí podemos observar los contratos. Los contratos, ¿qué tipo de contenido tiene? ¿Patrimonial o extrapatrimonial? Los contratos, ¿qué tipo de contenido tiene? ¿Patrimonial o extrapatrimonial? ¿Contenido económico o no económico? Patrimonial, profesora, económico, ¿no? Patrimonial, efectivamente, porque incluso, señores, incluso la donación tiene un contenido económico, porque hay un desprendimiento de una persona. Del donatario, simplemente las gracias, pero del donante se va a desprender de un patrimonio para entregarle al donatario. Entonces, por lo tanto, a pesar de que es un acto de liberalidad, un acto a título gratuito, es de contenido económico. ¿Por qué? Porque hay un desprendimiento del bien, ya sea mueble, inmueble, etcétera. ¿Qué son los derechos patrimoniales o los derechos económicos? En el derecho civil, los derechos patrimoniales son aquellos que tienen una significancia económica y que pueden ser objeto de transacción, transferencia, venta. Tengo mi casa y ya mis hijos crecieron, ya la casa está prácticamente abandonada. Quiero vender la casa para comprarme un departamento, por ejemplo. Entonces, el titular del bien lo puede hacer a virtud de la oferta y la demanda y por lo tanto va a recibir un valor económico. Quiero cambiar de auto, voy a vender mi auto, ¿no? Entonces, de esa manera, o lo voy a dar como parte de pago para otro vehículo. Entonces, tiene un carácter económico en efecto. Estos derechos se refieren, por ejemplo, a la propiedad, que es el señorío absoluto sobre el bien. Los contratos, un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, un contrato incluso de mutuo, con intereses. Yo te presto una suma dineraria, pero para ganar también un interés, ¿no? Los contratos de garantía hipotecaria, de garantía mobiliaria y otros aspectos relacionados con el patrimonio personal y empresarial.
¿Cómo se clasifican los derechos patrimoniales? Encontramos en primer lugar los derechos reales. Estos derechos otorgan un poder directo e inmediato sobre un bien, la propiedad, el usufructo, la posesión, la servidumbre, entre otros. Estos derechos reales que otorgan un poder directo e inmediato sobre bienes muebles o inmuebles permiten, por ejemplo, el derecho de goce. Permiten usar, disfrutar, aprovechar un bien como la propiedad, el usufructo, la habitación, la servidumbre y la superficie. Todos ellos son derechos reales. ¿Y dónde lo encontramos? En el libro 5 del Código Civil. Los derechos de garantía nos referimos a la forma como afianzar la entrega de un determinado dinero, la entrega de una suma dineraria, etcétera, afianzando la obligación a través de las garantías. Otorgan a un acreedor la facultad de exigir la venta del bien para satisfacer un crédito, como la hipoteca, como la garantía mobiliaria, cuando el crédito esté garantizado, es decir, cuando hayas otorgado una garantía y se inicia un proceso de ejecución de garantías único de ejecución que tiene como propósito o me pagas o remato tu bien que ha sido materia de hipoteca. Los derechos personales surgen de contratos relacionados al contenido patrimonial u otras relaciones jurídicas y permiten a una persona exigir una prestación a otra como el pago de una deuda o la entrega de un bien. Suscribo un contrato en mutuo, María le presta 10.000 soles a Pedro, no hay garantía hipotecaria por medio, tiene que pagarla imaginémonos el 30 de abril. Ya estamos quincena de mayo y no paga. Entonces, María tiene todo el derecho a exigirle judicialmente el pago de la deuda. Es un derecho personal que tiene María, pero de carácter crediticio o de carácter patrimonial. Porque si María puede exigirle el pago, puede decir, bueno, me olvidé de la deuda, mejor le condono porque está en una situación paupérrima el sujeto. Entonces, tiene esa posibilidad. Pero si no le quiere condonar ni perdonar la deuda, entonces tiene todo el derecho a exigirle el cobro de la deuda más los intereses. O pagas o realizas un contrato de compra-venta, pagaste para que te envíen, no sé, 100 pantalones, jeans para una determinada fecha. Y la empresa que te iba a proveer esos 100 pantalones, a quien has pagado, le has transferido su cuenta, no te entrega los jeans. Entonces tú puedes demandar judicialmente o la entrega del jean o la entrega del dinero, la devolución del dinero más la correspondiente indemnización. Los derechos de propiedad intelectual también son derechos patrimoniales, protegen las creaciones intelectuales, literarias, artísticas, científicas y otorgan al autor o creador el derecho a explotar su obra de manera exclusiva, ¿no? Este derecho de propiedad intelectual también tiene un contenido económico, tiene regalías, por ejemplo, si tú quieres, tú has registrado la obra, puedes ceder la marca, signo distintivo a cambio de una suma dineraria y poner reconocimiento de esta manera al ente indecopy, ¿no? ¿Qué son los derechos no patrimoniales? Los derechos no patrimoniales son aquellos que no tienen un valor económico y están relacionados íntimamente con la personalidad, derechos previstos de la persona o con el ámbito familiar. Son derechos que no pueden ser objeto de transacción ni tienen valor económico. Ejemplos, derechos no patrimoniales son el derecho de vida, la integridad física, la intimidad, libertad de conciencia, honor, dignidad, derecho a la propia imagen, ¿no? Que son desde luego derechos que nuestra Constitución lo reconoce y nuestro Código Civil también les atribuye esa naturaleza de personalísimos. Y en ese sentido, si bien uno cuando se siente afectado puede iniciar alguna acción de garantía o puede pedir la indemnización correspondiente frente a esta agresión, en sí mismo el derecho no patrimonial implica la existencia de derechos humanos, que son ellos que no son negociables, que no son transferibles y que desde luego son inalienables a la persona. Los derechos no patrimoniales, también conocidos como derechos de la personalidad o derechos personalísimos, son un conjunto de derechos que protegen la esfera personal del individuo y que no están ligados a un valor económico. Estos derechos son inherentes a la persona y no pueden ser objeto de venta, ni mucho menos de transmisión, o mucho menos de ceder. Yo te cedo el derecho a la vida, yo te cedo el derecho a mi honor. No, son inalienables. Desde luego, son imprescriptibles porque no tienen una fecha de caducidad, caducarán cuando muere la persona, pero de aquí se mantiene como derecho tal.
¿Cuáles son las características de los derechos no patrimoniales o personalísimos? La irrenunciabilidad no pueden ser renunciados por el titular. Indisponibilidad no pueden ser objeto de transacción económica. Pero cuando uno querella, no pide una pena y una reparación civil, sí, pero no puedes, por ejemplo, señalar, ya, yo te indemnizo, pero eso me va a dar pie para que yo siga masillando tu honor, ¿no? O sea, es la indemnización como respuesta al daño causado, pero eso no significa que el derecho al honor ya fue adquirido mediante esta transacción, ¿no? Estás transando en términos de la ofensa, de la diatriba. La inviolabilidad deben ser respetados por todos. La protección del orden jurídico, la protección de estos derechos es de interés general porque son derechos humanos, no solamente en el ordenamiento jurídico nacional, sino también en los tratados internacionales vinculados a la persona, están intrínsecamente ligados a él, a su personalidad y no pueden ser separados de él, no se pueden desdoblar, no se pueden ceder. Ejemplos de derechos no patrimoniales son la mayoría de los derechos fundamentales. Derecho a la vida es el derecho fundamental a existir y a la integridad física. El derecho a la intimidad protege la esfera personal y privada de la persona. El derecho a la libertad permite al individuo decidir sobre su propia vida sin interferencias externas. El derecho al honor protege la reputación y la buena fama de la persona. Derecho a la imagen permite al individuo controlar su imagen, salvo que esté haya vetado su consentimiento de repente para una campaña publicitaria. El derecho al libre desarrollo de la personalidad permite a la persona ejercer su autonomía, todos aquellos que están consagrados en el artículo 2 de nuestra Constitución y que desde luego el Código Civil también las identifica como derechos importantes, fundamentales de protección. Derecho a la salud, que implica un derecho a la integridad física y mental. Bien, entonces aquí estamos advirtiendo tanto la existencia de los derechos patrimoniales como no patrimoniales. Los no patrimoniales están vinculados específicamente al libro de personas y al libro de familia, de ser posible, porque se trata de derechos humanos personalísimos. Bien, entonces lo que se le va a pedir el día de hoy es lo siguiente, que generen un supuesto hipotético por un derecho patrimonial y un supuesto hipotético de un derecho no patrimonial. Sencillo, supuesto hipotético que contenga un derecho patrimonial de análisis, estudio del derecho civil, obviamente, y un supuesto hipotético que contenga un derecho no patrimonial, que no tenga un contenido económico, genere en el caso un supuesto hipotético donde podamos advertir esta situación. Bien, ¿tenemos alguna pregunta de lo que estamos manifestando? ¿No? Si no hay ninguna pregunta, vamos a conformar los grupos de la sala. Recordemos, eran 5 salas o más salas. Eran 5 salas. Bueno, voy a considerar 5 salas. Por favor, salvo que alguien de los participantes diga que estaban en la sala 6. Todos estaban entre la sala 1 y la sala 5. Sí, bueno. El silencio. Ya, muy bien. Entonces ustedes van a ingresar a la sala que considere. Para esta actividad vamos a dejar el espacio de 15 minutos porque es muy corto el supuesto hipotético en materia de derecho patrimonial y en materia de derecho no patrimonial, a efecto que los 5 grupos puedan exponer y no tener tiempo que dilatarnos hasta más tarde. ¿Bien? Doctora, disculpe, ¿es derecho patrimonial, patrimonial económico, derecho no patrimonial no económico? ¿Así está bien? Sí, perfecto. Derecho patrimonial o económico o derechos de crédito y derechos no patrimoniales o derechos familiares o de la persona, ¿no? Que también lo llama así la doctrina. Ok, doctora, gracias. Muy bien, pueden ingresar por favor a las salas. Ustedes escogen las salas, por favor. Vayamos uniendo a cada sala para después de los 15 minutos poder ingresar al plenario y dar sus respuestas. Y Scott, escuchamos. Por favor, ingresemos. Freddy. Doctora, una consulta, no me quedó claro sobre los derechos extrapatrimoniales, creo que mencionó. ¿A qué se refiere
Los Amigo. derechos patrimoniales o no patrimoniales son aquellos que no tienen contenido económico, que no tienen contenido patrimonial, que no se venden, no se comercializan. Por ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la vida, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, etcétera, no sé, el derecho a la imagen, etcétera. No, no lo puedes ceder como tu casa, que sí lo puedes ceder, como la venta de acciones, ¿no? Como tus acciones que las puedes vender, donar y constituir garantías sobre ellas. Entonces, los derechos no patrimoniales son como los derechos humanos, irrenunciables, inalienables, ¿no? Imprescriptibles. Entonces, en esa esencia podemos señalar que son los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que se han ido incorporando, desde luego, dentro de la categoría del libro 1 de persona. Listo. Muchas gracias. Gracias a usted, Freddy. ¿Podemos seguir, por favor? Maestro, ¿puede escribir la pregunta igual en el chat para recordar a los compañeros, por favor, Ya, sobre la actividad? Muchas gracias. de nada. Vamos a colocar que la instrucción es generar un supuesto hipotético. John, ¿qué querías preguntar? Yo debí haber levantado la mano, por favor. Disculpe, no me sale para las salas. ¿No? ¿Qué sala era usted, joven? Sala 5. Recuerdo, yo es la sala 5, pero es, esa es sala 1. John Anderson. Miss, buenas noches. Anderson, Yo era ya. el grupo 2 y no me sale, Miss. Maldonado, vamos viendo. Mm, Doctora, buenas noches. Yo soy del grupo 3. Pero no me sale en la lista. Maldonado Vázquez, ¿cierto? Richard. Sí, Miss. ¿Qué sala era? Sala 2, Miss. Ya, perfecto. ¿Quién más? Ahí está. Miss, yo Davis, soy sala Yo 5. No me más grupo Perfecto. 3. Ya. John, un ratito, ¿qué sala eres yo? Grupo 3, doctora, por favor. Ok, ya, No me sale. ya, Gracias. perfecto. Ya, ¿Quién más? gracias, maestra. De nada. ¿Quién más dijo? ¿Algún participante más? Por favor, únanse. ¿Sí, José? Ya fue asignado José Vargas para
José Vargas de la sala 3.
Muy bien, jóvenes, se les dio los minutos solicitados en ese sentido para el desarrollo de la actividad y el día de hoy ustedes tendrán que generar y explicarnos o ejemplificar dos supuestos hipotéticos en donde se advierta un derecho de contenido patrimonial y un derecho de contenido no patrimonial. Ambos, desde luego, dentro de la categoría de instituciones del derecho civil. ¿Bien? ¿Quién inicia, por favor? Habíamos dicho en la sesión pasada que empezaríamos con la sala 5, 4, 3, 2 y terminaríamos con la 1 en virtud del principio de equidad que debería primar en ese sentido. Sala 5 se encuentra preparada, por favor. Sí, docente. Espero que esté bien. Muy bien, en la sala 5 tengo a Ángela, David y Evel. ¿Son los únicos que han trabajado? ¿Me confirma? Sí, son Sí, los sí, únicos. Miss, sí. Ya, Sí. perfecto, ¿no? Porque de repente hay alguno que no se integró o lo hizo por WhatsApp, etcétera, para tenerlo claro eso. Muy bien. ¿Pueden empezar entonces? Pueden Eh, empezar. sí. Miss, a ver, comienzo con el caso acá de derecho patrimonial, Ya, muy bien. ¿sí? Ya. Bueno, en un pueblo llamado San Rafael de la provincia de Picota, en San Martín, existe una empresa informal que brinda señal de cable, la cual no paga impuestos y no tiene autorización para lo mismo, ¿no? Esto puede constituir un caso relacionado al derecho patrimonial. El derecho patrimonial protege los bienes y el valor económico de una persona o empresa. En este caso, la empresa de cable tiene derechos económicos sobre su servicio. Si alguien distribuye la señal sin pagar o sin autorización, está afectando un derecho patrimonial. En Perú, la conexión y distribución del servicio de cable está regulada por varias autoridades, ¿no? La principal en este caso, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quien sería la autoridad principal del sector de telecomunicaciones. También tenemos la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, ¿no? Quien fiscaliza el pago de impuestos y puede sancionar la evasión tributaria. Ese sería un ejemplo de derecho patrimonial. Ya. En el contexto que ustedes han señalado ese ejemplo, ¿en qué instituciones directamente del derecho civil estarían involucradas? ¿Qué instituciones del derecho civil? Sí. Mm. Porque aquí lo importante para determinar el contenido patrimonial, yo no digo que no sea un ejemplo de contenido patrimonial, tiene que verse el enfoque dentro del derecho civil, no dentro de otros ordenamientos jurídicos, ¿bien? Me han hablado de que de repente hay un tema de cumplimiento de obligaciones tributarias, etcétera, perfecto, ese era ámbito del derecho tributario, pero aquí estamos identificando en el ejemplo, tiene que darse instituciones del derecho civil. ¿Cuál me indicó? Defensoría del Pueblo, doctora. Pero la Defensoría no es una institución del derecho civil, la Defensoría está regulada en la Constitución. O sea, lo que pasa es que el ejemplo que ustedes tienen que dar está en virtud de que tenga un contenido de derecho civil y al mismo tiempo identifiques una institución de derecho civil que sea de carácter patrimonial, por ejemplo, derechos reales, derechos de crédito, derechos de propiedad, de posesión, etcétera. Tiene un contenido económico. Por ejemplo, si yo coloco de ejemplo un contrato de Este, compra-venta, es una institución del sería una derecho civil, los obligación, Miss. contratos. ¿Qué tipo de obligación sería? Dar, hacer, no hacer. ¿Qué me estoy obligando? Me está obligando el Estado, pues, las entidades que se encargan de administrar este tipo de, por ejemplo, la señal de cable. Claro, pero yo lo veo más por un tema administrativo que por un tema civil. Porque recuerden ustedes que el derecho civil que estudia las relaciones entre particulares. Y aquí estamos hablando de repente hasta de servicio público, etcétera, porque van a tener como actuar como entes reguladores, ¿no? En ese sentido. Es por eso, o sea, más lo veo como un acto administrativo, como una labor de la entidad administrativa,
Recuerden ustedes, el derecho civil que regula intereses entre privados. Y es por eso que el contenido de una relación es económica. Un contrato de préstamo dinerario, un contrato de mutuo es un derecho de crédito, porque permite al acreedor exigirle el pago. Si no quieres pagarlo a las buenas, pues te demando judicialmente. Contenido económico. ¿Qué tipo de institución? Contrato de mutuo. ¿Dónde se encuentra previsto ello? En el libro de fuentes de las obligaciones. Entonces, es ahí el ejemplo que vamos a apuntar. Recuerden ustedes que son supuestos hipotéticos de derecho civil, no de otras ramas del derecho. El contenido no patrimonial. También tengo acá. ¿Trabajaste uno, compañero? ¿O acá lo digo? No, no hay problema, compañero, lo puedes decir también. Ya. También sobre derecho no patrimonial, y una situación, Miss, comento, este, sobre el caso hipotético, ¿no? Alondra tiene una relación de amistad con su amiga Josefa, ¿no? En este contexto, Alondra le comenta un tema muy personal sobre su salud, ya que presenta, ¿no? Tiene una ITS, ¿no? Después de una discusión, Josefa decide publicarlo en redes sociales sobre la información perdón, sobre la enfermedad de su amiga Alondra, ¿no? Incluyendo pues de la conversación, capturas de mensajes sobre su enfermedad. Aquí el derecho que se vulnera sería pues el derecho a la intimidad, ¿no? Que protege la vida privada de la señorita Alondra. Y lo que puede hacer ella, ¿no? Exigir que se elimine pues las publicaciones o que se retracte la señorita Josefa, o también que deje que cese la difusión de esa información, ¿no? Así como solicitar una indemnización por daño moral. Ya, por ejemplo, ahí sí podemos advertir, ¿no? Hay una responsabilidad de la señorita porque se está afectando. Ella tiene todo el derecho, la afectada, de irlo a la vía penal o aplicar el tema del derecho civil a través de una responsabilidad extracontractual, daño al proyecto de vida, daño moral, daño psicológico, etcétera. Muy buen ejemplo ese. Bien, pasamos al grupo número 4 que ya Yolanda me ha enviado a través del chat su presentación. Vamos viendo. Bien, grupo 4. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el primer ejemplo que hemos tomado, un caso hipotético donde se puede identificar el derecho patrimonial, pues hemos indicado, ¿no? Pedro es propietario de un inmueble en Arequipa y celebra con la empresa constructora del sur un contrato de obra para la edificación de un local comercial por la suma de 300.000 pagaderos en 3 armadas. La empresa ejecuta parcialmente la obra, pero abandona el proyecto sin justificación, cuando solo ha completado el 50%, pese de haber recibido el 70% del pago. Como consecuencia, Pedro debe contratar a otra empresa a un costo mayor para culminar dicha construcción. Los derechos patrimoniales que hemos podido identificar es derecho de crédito. Pedro puede exigir la devolución del exceso pagado, indemnización por daños y perjuicios, que comprende el daño emergente, el sobrecosto de la nueva obra, ¿no? Con el nuevo constructor, el lucro cesante, las ganancias que dejó de percibir por no poder alquilar el local oportunamente porque se extiende el proceso, el tiempo de ejecución de la obra. Ahora, todos estos derechos son patrimoniales porque, como hemos visto, tiene un valor económico directo y son cuantificables, medibles. Las instituciones involucradas de los libros que hemos podido identificar es el acto jurídico por el hecho del negocio jurídico a través del contrato de obra, ¿no? Que genera una obligación. El contrato, que es una fuente de las obligaciones, específicamente el contrato de obra regulado en el Código Civil. Aquí nacen los derechos y deberes de ambas partes, ¿no? Tanto de Juan como la constructora. Las obligaciones, la obligación de hacer, construir la obra, la obligación de dar, que es el pagar el precio pactado en las armadas indicadas. La responsabilidad civil contractual pues surge por el incumplimiento injustificado por parte de la empresa constructora. La indemnización por daños y perjuicios, que incluye el daño emergente, el lucro cesante.
Y otro, otro, otro adicional que hemos podido identificar es el enriquecimiento indebido, que es eventual, ¿no? Por haber recibido más dinero, este, que es ese 20% más, ¿no? En respecto al avance de la obra que ha dejado. Esa sería mi participación. Le doy pase a María, que me acompaña. Buenas noches, docente y Buenas noches. compañeros. El ejemplo 2 de derecho no patrimonial, el caso es Sofía, reconocida arquitecta en Arequipa, participa en un concurso público para diseñar un proyecto urbano. Un competidor, con la finalidad de perjudicarla, difunde en medios digitales información falsa, señalando que Sofía plagió proyectos anteriores y que enfrenta denuncias por fraude. Como consecuencia, Sofía pierde el concurso, su prestigio profesional se ve afectado y sufre un deterioro en su imagen personal. Aquí visualizamos que derechos no patrimoniales involucrados es el derecho al honor, el derecho a la buena reputación profesional y el derecho a la dignidad de la persona. Estos derechos son extrapatrimoniales porque no tienen un contenido económico directo, están ligados a la persona misma. Y como consecuencia jurídica es... no, no puedo leer. Como consecuencia jurídica, aunque el derecho es no patrimonial, su vulneración genera efectos patrimoniales, como puede ser la indemnización por daño moral y eventualmente el lucro cesante si se prueba que perdió ingresos por la afectación a su reputación. Y las instituciones que están involucradas es el derecho de la persona, es el derecho al personalismo, el derecho al honor, al derecho a la buena reputación, al derecho a la dignidad. Como responsabilidad civil contractual, no existe contrato entre Sofía y el agresor. El daño surge por un hecho ilícito, la difamación. Entonces, en el acto ilícito civil, la conducta antijurídica es difundir información falsa. El daño moral, afectación a la esfera interna y personal de Sofía. Una indemnización por daños y perjuicios, aunque el derecho es no patrimonial, se genera reparación económica. Y la protección jurídica de la persona incluye acciones como rectificación o cese de la conducta, etc. Muy bien, efectivamente, ¿no? Han empleado el derecho al honor en el supuesto hipotético 2 y en el primero, en este caso, un incumplimiento contractual que da origen a no solamente a un tema de obligación, de de daños y perjuicios, sino también a la existencia de obligaciones que emergen propiamente del contrato que le las partes y aquí la categoría de este contrato sería de negocio jurídico. Muy bien, el grupo 4. Continuamos con el grupo 3. El grupo número 3. Sí, Por maestro, favor, buenas confirmamos. noches. Buenas noches. Presente, ahorita lo van a compartir mis compañeros O me lo el envían por trabajo. ello compartirlo de acá, no hay ningún Sí, problema. por favor, ahorita lo va a enviar mi compañero. Ya, muy bien. Grupo número 3. Derek está enviando, ¿cierto? Sí, sí, Vamos a maestra, abrir su ahí lo producto. acaba. Gracias. Efectivamente, aquí está. Ya, pasamos. Siguiente. La primera, por favor, maestra. Esta, ya, acá. Sí. Perfecto. Muy bien. Ujú. Bueno, compañeros, buenas noches. En este caso, pues nos ha tocado exponer unos casos que me ha parecido muy interesante, parte grupal que hemos elegido con nuestros compañeros. El mejor caso. Empezamos, tenemos el caso de que es patrimonial y no patrimonial. En este caso, el primero es un daño por choque vehicular. El hecho, un conductor choca y destruye la fachada de un local comercial. El problema jurídico, la responsabilidad civil extractual, el libro Extracontractual. en la Extracontractual. cual se va a aplicar el libro séptimo de Fuentes de las Obligaciones. En los principios aplicables, la reparación integral es no dañar a otro. En el análisis hay una pérdida económica evaluable y directa sobre un bien que son los vehículos. La consecuencia jurídica es el pago de indemnización por daños emergentes.
La finalidad de la norma va a resarcir el perjuicio económico sufrido. Ese es el primer caso en la cual es choques vehiculares en la cual está saliendo perjudicado. En el caso 2 es un reconocimiento de paternidad, que es el tipo de derecho no patrimonial. Un padre se niega a reconocer legalmente a su hijo biológico, en la cual está vulnerando al derecho a la identidad del menor. En el libro tercero, el derecho de la familia, en la cual el interés es superior del niño, que es la identidad que estamos hablando. Se afecta un vínculo biológico y legal esencial de la persona, la declaración judicial de la filiación y garantizar el estado civil de la identidad del menor. Le paso con mi compañero siguiente, por favor, maestra. Gracias. La violación del derecho de autor en Iquitos, que es la información que ustedes me han señalado, ¿es un derecho de contenido patrimonial o es el patrimonial? El derecho de autor. ¿El derecho de autor es un derecho de contenido patrimonial o no patrimonial? Por favor, el grupo 3 que responda. Un derecho patrimonial. Muy bien, el derecho patrimonial. Muy bien, entonces terminó la exposición del grupo 3, ¿cierto? Presentaron sus dos casos. En ese sentido, si bien hay otra información de compraventa y de función en renta, vamos a darlo por culminada su participación. Muy bien el ejemplo. Sala número 2. Doctora, buenas noches. Le compartí en el Sí, chat el enlace, sí. seguro le va a parecer que no tiene permiso y lo, lo Si no tiene generaliza permiso, mi solicitar correo. acceso a pone. ¿Ya? A ver, Sí. por favor. Doctora, ¿puede ponerle solicitar acceso? ¿Ya? Solicitud fue enviada, dice. Sí, por favor actualice. Ya está. A ver. Muy bien. Caso práctico, supuesto derecho patrimonial. Muy bien, empezamos, por favor. Sí. Doctora, yo voy a hablar sobre el supuesto de derecho patrimonial. La situación es la compra-venta de un inmueble. El hecho es que Carlos es el vendedor que firma un contrato de compra-venta con Elena, que es la compradora, por un departamento en Miraflores que está valorizado en 500.000 soles. Entonces manifestamos acá dos tipos de derechos patrimoniales: el derecho real, que se genera una vez que se eleva la escritura pública y se realiza la inscripción. Elena adquiere el derecho de la propiedad, que es un poder directo sobre un bien, y el derecho de obligaciones es que Carlos tiene el derecho de crédito de exigir el pago de los 500.000 soles, y Elena tiene el derecho de exigir la entrega del inmueble. ¿Por qué es patrimonial? Porque tenemos un departamento y el dinero tiene un valor económico cuantificable. El derecho va a ser transferible y si Carlos no paga sus deudas, ese departamento podría ser embargado. Efectivamente, ¿no? Es un derecho real y al mismo tiempo una obligación el crédito, ¿no? De repente incluso podríamos haber señalado que el comprador lo adquiere mediante una garantía hipotecaria a favor del banco, ¿no? O sea, adquiere el bien pero con garantía hipotecaria y ahí también estaría inmerso otro derecho de crédito. Excelente. Número 3, a ver, la diapositiva 3 es lo que están explicando, la diapositiva 4, ¿no? Muy bien. Derecho no patrimonial. En la diapositiva 2, profesora, vamos a exponer el tema del no patrimonial.
Esto, Pero la 2 es perdón, en esta. la 3, en la 3, Ya, en la 3, ajá. ya. El hecho, una revista de espectáculos publica unas fotos de Lucía, la que se encontraba en su jardín privado, tomadas sin el consentimiento de ella, solamente con el fin de generar morbo hacia su persona. En este caso, o sea, ¿cuál es el derecho que está en juego? Se está vulnerando el derecho a la imagen y el derecho a la intimidad personal. El artículo 14 y 15 del Código Civil, o sea, establece que todas las personas tenemos derecho, o sea, está impedido la divulgación de la vida privada sin consentimiento. Y el artículo 15 protege la imagen y voz, prohibiendo su autorización. O sea, ¿por qué es un derecho no patrimonial? Porque en efecto, este derecho que tenemos a la intimidad es inherente a la persona. No tiene un precio en el mercado. No es que mi intimidad yo pueda venderla a tal precio, o sea, o esté en compra-venta, porque tampoco se está poniendo. Y, y también, o sea, se tiene, o sea, no se puede comercializar libremente con el honor. Ahora, si bien es cierto, en este caso Lucía podría iniciar un proceso por indemnización por todo el daño que se le causa a la persona, pero ¿cómo valoramos el tema de cuánto sería la indemnización? Dado de que este tema, o sea, para unos podría ser 10.000 soles porque no tiene un perjuicio significativo dependiendo de lo que haga, para otros tal vez podría ser 1.000.000. En ese sentido, consideramos que este es un ejemplo de no patrimonial del derecho. Y Claro, finalmente, ujú, muy bien. Muy bien. Aquí la comparativa, ¿no? así es, hemos hecho una comparación entre el supuesto uno patrimonial y el supuesto 2 no patrimonial. En el objeto, en el caso de la compra-venta del bien, hablábamos de un departamento, un bien. En el caso del supuesto de Lucía, vemos un atributo de la persona, la imagen, la intimidad. La valoración, en el caso del supuesto uno, es una valoración económica que se puede medir con una tasación y no tendría mucha diferencia entre un bien y otro. En el caso 2 vemos el tema de la moral, el tema de la dignidad de la persona. En el caso del elemento también de transmisibilidad, los elementos bienes se pueden comprar, vender, o sea, de manera inmediata a cualquier persona, pero en el supuesto 2 no se puede vender ni ceder, o sea, bueno, tal vez si es que tenemos un derecho de otro tipo, pero nuestra propia intimidad no la podemos, o sea, ceder de manera tan fácil, por así decirlo. Eso sería las conclusiones a las que hemos arribado, profesora. Claro, el tema de la intimidad estaría relacionado si es que tú brindas tu consentimiento. Si tú brindas el consentimiento para que esté grave, no hay ningún problema. Es una conducta regular en el derecho porque brindo el consentimiento, pero aquí la afectación es porque no hay consentimiento alguno y se ha hecho con otros fines. Desde luego, el derecho al honor, el derecho a la reputación son invaluables, son irrenunciables, etcétera, pero ese daño tiene que traducirse en una compensación económica, lo cual no significa que has reconocido alguna preeminencia del sujeto frente al acto lesivo, ¿no? Sobaida, te escucho. Muy buenas noches, docente. Me Buenas gustaría noches. participar, docente. Recién me Ya, acabo de desocupar. Ya, claro. bueno, buenas noches, docente, compañeros. Estos son mis dos casos. Supuesto patrimonial, el contrato y el crédito. Karen contrata a Luis, un albañil, para edificar una casa en su terreno, acordando un pago del total de 200.000. Después de terminar la obra, Karen no cumple con el pago final de 50.000. Análisis. Luis tiene un derecho de crédito, que es un derecho patrimonial. Tiene valor económico mediable. Es transmisible. Luis podría ceder ese derecho a otra persona si no se cumple. Puede ser ejecutado para cobrar la suma. Mi otro caso, el supuesto no patrimonial, la imagen y el honor. Antonio publica en redes sociales una fotografía de Lucero, su ex compañero de estudios, editada de manera que la hace parecer una situación comprometedora y falsa, sin su consentimiento. Esto genera comentarios negativos y afecta la reputación de Lucero. Análisis. Lucero ve vulnerado su derecho a la imagen, al honor y a la intimidad, que son derechos no patrimoniales.
Estas están ligados a su dignidad y personalidad. No tiene un valor monetario directo. Son intransmisibles y no pueden ser objeto de comercio. Aunque la ley permite pedir una indemnización por el daño causado. Indemnización. Ajá, indemnización causado. Esa compensación económica es una consecuencia, no el contenido mismo del derecho. Eso sería Ujú. todo, docente. Efectivamente, eso es lo que tenemos que distinguir, ¿no? El hecho de que se compense económicamente, entre comillas, por el daño causado no significa que haya una disponibilidad del bien, razón por la cual la compensación implica que este sujeto cuando quiera puede otra vez realizar un tipo de conducta que afecte derechos. Había levantado la mano el señor Cifuentes. Sí, docente, nos tocaba a nosotros, desearía mantener ese orden, ¿no? Porque la Claro, compañera entró. sí, Ah, perfecto. disculpa, compañero, que le corté. Soy del grupo 3. Lo que pasa es que no participé en eso porque recién me acabo de tener mi disponibilidad, recién acabo de salir de trabajo y por eso que quería participar en eso. Más bien, disculpa. Ah, ya, ok, ok. Muy bien, gracias. Sí, es un tema de orden. Vamos a hacer lo siguiente para el futuro. Como esta vez lo hemos hecho del 5-4-3, la próxima sesión lo haremos del medio, ¿no? Entonces, para que tengamos del medio 3-1-5-2 y 4, algo así. Y los individuales que quieren exponer, primero serán los que expongan primero y después el grupo, ¿bien? Para que darle esa prioridad. Así quedamos para la siguiente sesión. Bien, entonces el grupo uno puede comenzar, ¿no? Con su presentación. ¿Han realizado algún documento, alguna información a través de Sí, diapositivas? ¿Sí? sí, Lo ahorita podría. está compartiéndole mi compañera doctora y en esta ocasión vamos a darle oportunidad que expongan dos compañeros, pero hemos trabajado la totalidad del equipo o el grupo. Perfecto, muy bien. Todavía no me he llegado al documento. Buenas noches, doctora. Disculpe, Buenas noches. no está habilitado para compartir y lo estoy enviando por el chat. Ya, perfecto. Ya, grupo 1, ¿lista? Sí, doctora. Excelente. Sí, todos hemos participado, doctor, hemos discutido, hemos plasmado las ideas, pero van a Ya, exponer solo dos. perfecto. Empezamos con el derecho patrimonial. Bueno, sí, buenas noches, docente, buenas noches, compañeros. Voy a compartir el caso que hemos acordado con mi grupo, derecho patrimonial. Bueno, en el presente caso, Andrés decide vender un terreno de su propiedad a Sofía por 50.000 soles. Ambos firman un contrato de compraventa donde acuerdan que el pago se realizará en dos partes. Sofía cumple con pagar la primera mitad del precio, mostrando su intención de completar la compra. Sin embargo, antes de que Sofía termine de pagar, Andrés vende el mismo terreno a una tercera persona por un precio mayor, sin respetar el acuerdo inicial. Bueno, cuando Sofía se entera, reclama porque considera que se ha afectado su derecho, ¿no? Bueno, en este caso se ubica en lo que es el derecho patrimonial porque involucra un bien con valor económico y una relación contractual entre particulares. Además, se identifican instituciones como el contrato de compraventa, el derecho de propiedad y las obligaciones. Desde ese punto de vista jurídico, Andrés incurre en incumplimiento contractual al no respetar lo pactado, vulnerando el principio de buena fe, Buena fe. ya que no, claro, no actúa de manera honesta ni leal en la relación jurídica. Asimismo, se afecta la autonomía de la voluntad, porque el acuerdo libremente celebrado no es respetado y se configura un abuso de derecho al disponer del bien perjudicando a Sofía. Bueno, como consecuencia, ¿no? También se aplica el principio de responsabilidad civil, ya que Andrés debe responder por los daños ocasionados. Incluso podría generarse un enriquecimiento Entonces, injusto si se obtiene un beneficio indebido a costa de Sofía, ¿no? Bueno, por ello Sofía puede exigir el cumplimiento del contrato o solicitar su resolución junto a una indemnización por los daños ocasionados, ¿no? Buscando así una solución justa y equitativa, pues. Eso muy sería bien. todo, estimado docente.
Gracias. En el derecho no patrimonial, en un minuto, porque tenemos que cumplir con el horario, por favor. Bien, esa Profesora, oportunidad. sí, buenas Bien, noches, profesora. Sí, gracias. yo lo voy a difundir el tema ya. Voy a ser breve ya. Sí, tenemos el caso Perfecto. el caso de María, que bueno, que es bien, ya se ha hecho bien, bien llamativo en esos casos de falsas acusaciones, ¿no? Dice, María descubre que su compañero publicó comentarios falsos acusándolo de robo en redes sociales, afectando su honor y su reputación. En este caso, ¿no? Vemos que se cumplen, ¿no? Los derechos no patrimoniales, ¿no? Que son aquellos que no tienen un valor económico y que están relacionados con la personalidad y la familia. En el análisis vemos que el tipo de derecho afectado es el derecho al honor, ¿no? Lo que no es patrimonial en este caso. Y el problema que daña es a su imagen, digamos, y estos actos traen consecuencias. Pueden ser uno que es para María, claro, dañando su reputación y sus problemas laborales o personales, también como los emocionales. Y para quien cometió el acto, se le va a restringir a que, o se le va a exigir a que elimine la publicación o que haga una rectificación pública, ¿ya? Y en los libros que están relacionados en base a este caso son el libro uno, que es el libro de derecho de personas, la cual regula el derecho de las personas, que son el honor, la reputación y la identidad. Así también otro libro que regula es el libro número 7 de la fuente de los, libro séptimo, perdón, de fuente de obligaciones, que trata sobre la responsabilidad civil, ¿no? En este caso, María va a pedir una indemnización, ¿no? Por los daños causados, ¿no? En este caso, los daños morales. Bueno, eso sería todo, Muy profesora. bien, Gracias. muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al grupo. Gracias a todos por haber participado de esta manera tan activa en el desarrollo de la clase. ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Con qué lectura nos vamos de la clase el día de hoy? ¿Hemos aprendido algo? Giancarlo, te escuchamos. Sí, se ha reforzado, se ha interpretado mejor, creo, las instituciones del derecho civil, ¿no? Porque más que todo, uno ignorantemente piensa a veces que una institución puede ser una entidad, ¿no? Pero en este caso se ha evidenciado que no, ¿no? Que es un conjunto de principios y todo lo que mis compañeros han precedido, ¿no? Eso más que todo, profesor, y la clase ha estado fructífera. Gracias, Giancarlo, por tu comentario. Y con Yolanda acabamos esta parte para pasar a las conclusiones. Yolanda, te escuchamos. Claro que sí, maestra. Algo importante es saber, bueno, respecto a por qué es importante las instituciones del derecho civil, ¿no? Es para poder saber a qué institución jurídica pertenece y poder aplicar la correcta norma. También hemos visto la regulación de derechos patrimoniales y no patrimoniales, ¿no? Donde hemos visto que el patrimonial se distingue que es un valor económico que puede ser objeto de transacción, transferencia o venta. Dentro de ellos tenemos a los derechos reales y los derechos personales y también los derechos de propiedad intelectual. Y en el no patrimonial, perdón, bueno, si bien es cierto, no tiene un valor económico, pero está relacionado a la personalidad, al individuo, ¿no? Y puede ser también a la familia. Está la vida, la intimidad, la libertad, el honor, la propiedad, imagen, la propia imagen, perdón, libre desarrollo de la personalidad y también el derecho a la salud. Eso Muy sería bien. Muy bien, gracias, Yolanda, por tu fructífero aporte. Soraya, ¿tienes que decir algo al respecto? Sí, sí, docente. Lo que aprendí hoy en el sistema jurídico peruano son las instituciones civiles, son los pilares que organizan las relaciones privadas y de los derechos patrimoniales protegen el aspecto económico de las relaciones. Y por último, los derechos no patrimoniales protegen la persona en sí misma, su dignidad y sus atributos esenciales. Eso sería todo, docente. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, las conclusiones van a salir de la participación de ustedes. Estas instituciones regulan las relaciones entre particulares y son fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Las instituciones del derecho civil son pilares fundamentales en la que estructuran las relaciones entre los particulares y dan sentido a la vida jurídica civil.
Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen valor económico, que pueden ser objeto de transferencia, cesión, donación o venta. En cambio, los derechos no patrimoniales son aquellos que no tienen valor patrimonial o económico y no pueden ser objeto de venta. No te puedo vender mi derecho a la imagen, mi derecho al honor, etcétera, salvo de que medie los contratos y medie el propio consentimiento. Muy bien, entonces con ello estamos finalizando nuestra clase el día de hoy. Los esperamos el día martes. El día martes empezamos ya la semana 4, implica que vamos a estudiar cada uno de los libros del Código Civil. Muy bien, muy buenas noches. Les agradezco su participación el día de hoy. Buenas noches, Buenas maestra. noches. Hasta luego. Buenas Buenas noches. noches. Descanse, Buenas doctora. noches, gracias. Hasta Hasta luego. luego a ustedes, gracias.